Viste que Genial, no era tan listo. fácil, no era tan fácil, Mary, ¿eh? Viste que nació No, muy chicos, tranquila. esto es muy complicado. Ya estamos grabando. Estamos. Bueno, Bueno, continuamos, bueno, Néstor, cuando fantástico. quieras. Bueno, entonces Gracias. estábamos en que ponemos énfasis en que el deporte en estas edades tiene que ser placentero, ¿cierto? En contra de lo, porque ¿qué es lo que produce cuando no es placentero? Entonces, las presiones, lamentablemente hay presiones que no podemos a veces evitar, la de los padres, ¿eh? Sobre todo, algunos entrenadores y compañeros, bueno, eso no es mucha presión. Exclusión de los menos hábiles, eso también, eso acuérdense que no tenemos que excluir a los menos hábiles en esas edades porque terminan después tratando de compensarlo con la alimentación. Tampoco hacer un excesivo entrenamiento porque eso lleva después, en estas edades, lleva al abandono de la actividad física. Digamos. Cuando hay mucha presión, yo he tenido casos de chiquitas de 8, 10, 12, 10 y 12 años en tenis, y el papá me dijo, doctor, quiero que esta chica, yo en ese momento estaba trabajando con Gabriela Sabatini, entonces me dice, quiero que esta chica le va a ganar, mi hija le va a ganar a Gabriela Sabatini. Bueno, le digo, sí, seguramente porque Gabriela tiene 19, 20 años, la nena tiene 10, y cuando la nena compita con Gabriela, seguramente Gabriela se va a retirar. Entonces me decía, no, porque yo incluso ya la saqué del colegio y le puse 2 entrenadores. Entonces fíjense el delirio de ese papá. Por supuesto que ella chiquita fue una muy buena tenista, pero no pasó nunca de nada importante. Pero la sacó del colegio. La sacó del colegio para poder llegar a hacer lo que quería, que era como Sabatini, imagínense. Bueno, de esos casos estoy hablando. Sigamos. Perdón, se me Entonces, fueron. sí. Esta. Ahí va. Bueno, entonces, si hacemos vemos las consecuencias de la enseñanza incorrecta. Los niños que se divierten llegan al alto rendimiento, y si no llegan al alto rendimiento va a ser un niño o un adulto activo. En cambio, si la enseñanza no fue la adecuada, se pierde el interés por la actividad física y hay un abandono precoz y terminan siendo los sedentarios adultos, ¿no? Sigamos. Entonces, esto es muy importante. El niño tiene que ser el centro del universo, donde ellos tienen que observar sus modelos. El modelo, en este caso del fútbol, bueno, el modelo es Messi, ¿cierto? Por ejemplo. Es observar a y que estos elite, o sea, que estos deportistas elite precisamente sean verdaderamente un modelo, ¿no? No solamente por lo que hacen dentro de la cancha, sino por lo que hacen fuera de la cancha. Esa es la copia que el chico seguramente se va a llevar. Por supuesto que el entrenador tiene que estar pendiente también, las instituciones y la escuela también, el estudio, el chequeo médico, el control médico a través de los años, los familiares que tienen que acompañar el proceso de crecimiento del chico, pero, por supuesto, no de la manera como a veces lo hacen en forma negativa. Bueno, todo lo que es medios masivos de comunicación tiene que ver mucho con el tema de la publicidad, que puede ayudar, en este caso, a observar, en este caso, partidos de alto rendimiento, de altas competencias, y que el chico seguramente, si le gusta el fútbol, yo tengo un sobrino que está con 15 años, que está trabajando en Estudiantes de La Plata, y realmente lo están atendiendo muy bien, están contemplando todas estas cosas que nosotros estamos viendo, y él está, a pesar de que tiene que viajar desde Aedo a La Plata, está feliz, es decir, que tiene ganas de seguir y de hacer el esfuerzo. Por supuesto, los dirigentes, importantes, y las instituciones deportivas. Y los profesores de ustedes, ¿no? Evidentemente no se van a escapar ustedes, que son prácticamente los que ven a los chicos prácticamente en todo momento. Y entonces pueden hasta interrelacionarse con todo lo que está, ya sea con las instituciones, o sea, con los dirigentes, con los familiares, etcétera, para poder llevar o para poder de alguna manera trasladárselo a los chicos. El siguiente. Entonces, el crecimiento de ese chico va a depender del medio ambiente que lo rodea, va a depender, por supuesto, de la herencia,
va a depender del acceso a los alimentos, si es pobre o no es pobre el acceso a alimentos, de que haya tenido algunas infecciones, pueden ser, a veces pueden alterar el crecimiento del chico, o alteraciones metabólicas, alguna deficiencia hormonal, y la falta de cuidados y atención. Entonces, todo eso tiene que ver con el crecimiento del chico. Entonces, cuando ustedes están recibiendo a un chico para comenzar una actividad dentro del fútbol, evidentemente tienen muchas herramientas para poder utilizar, ya sea para ponerse en contacto con los que son responsables y que están fuera del entrenamiento que desarrollan ustedes, como también las armas que ustedes tienen, precisamente, para poder ir observando e ir anotando cómo va creciendo y cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando en el deporte de ese chico. ¿Por qué? Porque son, repito, los primeros en detectar el problema que tiene un chico cuando va a la cancha, cuando empieza a hacer en este caso, un entrenamiento de las edades más tempranas a las edades, digamos, de 14 a 16 años. El siguiente. Creo que es la última. Entonces, como esto resume un poquito lo que vemos, no hay que hacer presiones indebidas. La presión más la especialización precoz tampoco no es conveniente, porque eso lleva a una saturación deportiva y a un adulto sedentario, como les dije. Respetemos las etapas, desde el aumento de la parte motora hasta el alto rendimiento, si es que llega. Si no llega, no importa, va a ser un adulto activo, que eso es importante. Acercamiento paulatino hacia la práctica deportiva, para que vayan todos interpretando que la práctica deportiva es, además, saludable y que tiene, por supuesto, que tener fines formativos y recreativos. Y la competencia cuando corresponda después de la maduración sexual. Entonces, cuando es de esta manera correctamente encaminada, va a haber seguramente una permanencia en el deporte y hábitos de vida que van a ser, por supuesto, sana y perdurables. Creo que es la última. A ver. Sí. ¿Sí? Ahí Bueno, están tus contactos. ahí está, bárbaro. Bueno, no sé si lo fui claro en la presentación. Sí. Me adapté un poquito a lo que me puso María Laura. Excelente. Sí, Mary, si querés dejar de compartir la pantalla, así nos queda toda la pantalla completa. Genial. Ahí está. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, si querés, para desligarte del rol, si querés hacer un administrador y si no, dejá, no hay problema. Más Si que nada, supiera cómo te haría administrador, listo. pero no. Es lo mismo. Ahí Mauro te dice cómo. No, Tres igual yo botoncitos. aprendí ayer, Yo aprendí Fíjate ayer igual, claro, las opciones donde estoy yo, la carita, ahí aparece una opción. Bueno, Néstor, yo tengo dos preguntas para hacerte que me anoté acá, que me interesan y por ahí ahora abramos un poco por ahí. La primera es acerca del entrenamiento aeróbico. Eso que dijiste está muy bueno. Yo la pregunta que te quiero hacer, está muy de moda el tema de los cross, o las famosas vueltas a la cancha en la edad escolar de primaria, hablo, chicos de 8, 9, 10 años. ¿Está bien? ¿Sirve hacer eso? ¿Está mal? ¿Cómo sería? Porque es algo que a mí mucho no me gusta hacerlo como profe, digo, que los chicos participen, pero bueno, estaría bueno que nos des tu visión respecto a eso. El cross de 12 minutos o el famoso test de Cooper, todo eso. Y la otra es respecto a la fuerza. ¿Cómo se entrenaría, si se puede estimular o no la fuerza con el propio peso del cuerpo? ¿Cuándo se empieza a poder trabajar la sobrecarga? Si es en la edad adolescente, esas dos. Bueno, sí. Con respecto al trabajo aeróbico, pensemos que si el chico trabaja en una cancha de fútbol que fue diseñada para mayores, ya estamos cometiendo un error, ¿no es cierto? Porque la cancha de fútbol es para los grandes, digamos. Tendría que hacer como ahora lo hace el básquetbol, que han bajado los tableros, ¿no es cierto? Y han reducido el tamaño de la pelota. En el caso del fútbol no es así. Entonces, lo que es cierto de que hay ejercicios que tienen características aeróbicas, que por supuesto, a partir de los 12 años no hay ningún problema en poder realizarlo, pero yo lo haría o
alternando lo que sería un trabajo continuo con un trabajo intermitente, ¿no? Entonces, los trabajos aeróbicos intermitentes, porque bueno, eso permite también, digamos, un buen trabajo de características aeróbicas, a pesar de que utilizan como metabolismo predominante las grasas, el trabajo intermitente, a los carbohidratos en el trabajo continuo. Pero sí, si podemos reducir, digamos, a trabajar en la mitad de la cancha, haciendo todo ese trabajo, intercalando intermitente con continuo, no tiene ningún problema. Y con relación a la fuerza, pensemos que la fuerza, o sea, el músculo, va a responder bien cuando tenga la testosterona funcionando. Es decir, que nosotros tenemos que esperar el estallido hormonal para hacer un buen desarrollo, para empezar a trabajar con una sobrecarga adecuada de los trabajos de fuerza. Mientras tanto, sí, por supuesto que uno trabaja con su propio peso, que uno trabaja a lo mejor. En Alemania se hace con los chicos, por ejemplo, cuando se hace levantar pesas, lo hacen con barras de madera, o con, ¿para qué? Para aprovechar el gesto, digamos, lo que es un levantamiento, ¿no? Y no simplemente agarrar una pesa y levantarla, porque eso es lo que después termina trayendo los problemas. Entonces, les enseñan el gesto en las edades más pequeñas con pesas que son de madera, evidentemente, y de esa manera el chico aprende la parte de la coordinación y aprende el gesto. Y después, cuando es el momento adecuado, ahí entonces sí se empieza la carga correspondiente. Por supuesto que todo lo que tenga que ver con trabajos de mejorar la fuerza, en ese caso, con su propio peso, está contemplado en los chicos, digamos, antes de la pubertad. Y después empezar con las cargas progresivas a medida que ustedes van viendo que hay cambios en el peso y en la altura del chico. Perfecto, impecable. Bueno, ahora abrir un poco a las preguntas que tengan los colegas que quieran hacer. Si quieren, levantan la mano y vamos en orden. Yo Rodri, quería, justo me metí segundo, a ver, quería ganar el segundo lugar. No, quería agregar, antes de hacer mi pregunta, quería agregar algo a lo que dijo Néstor, porque además, como la pregunta que hizo Rodri en cuanto a los continuos y la recomendación de Néstor hacia el trabajo intermitente para estimular los trabajos aeróbicos, la posibilidad de hacerlo de manera intermitente, en el caso es más aplicable a los deportes, porque se puede trabajar técnica de manera intermitente, se pueden hacer otro tipo de trabajos más específicos, y además en el caso del fútbol, en mi opinión, al tener un componente acelerativo mayor, o de aceleración mayor, es más específico a lo que sería un trabajo continuo. Pero es verdad lo que dice Rodri, que en las escuelas por ahí se busca por ahí por desconocimiento. Además para los chicos, me imagino que es más entretenido hacer algo intermitente y lúdico que hacer algo continuo de correr alrededor de la cancha. Por ahí es más específico. Yo lo que quería preguntarte, Néstor, bueno, gracias Néstor, te quería preguntar algo y hacer una pequeña intro, porque nosotros, ¿qué sucede? La mayoría de los profes que estamos acá presentes trabajamos en la parte recreativa, como explicó Rodri, a través de escuelas de fútbol, después de escuela deportiva, colonias de vacaciones, todo con los chicos, con más que nada características recreativas y formativas, pero también lo hacemos en la formación, en clubes, tanto en infantiles, en juveniles, y algunos hasta tuvimos la posibilidad de tener experiencias profesionales. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Creo que los profes estamos como año a año somos más conscientes del aprendizaje deportivo, de las fases sensibles, de la edad cronológica y madurativa. En el caso del fútbol, los grupos son heterogéneos, porque son numerosos, es un deporte colectivo, o sea que es un desafío, porque los chicos son diferentes entre sí dentro de la misma categoría. Pero yo te quería preguntar acerca del estrés competitivo, porque ¿qué sucede? Nosotros entendemos en la teoría y en todo lo que vos nos enseñás y lo que vamos leyendo, que el estrés competitivo tiene una edad y muchas veces puede ser contraproducente para los chicos. Pero lo que vemos nosotros es que en la mayoría de los casos los chicos que llegan a ser futbolistas, ese estrés competitivo probablemente los haga fuerte en algún sentido y los haga destacarse del resto. No sé si se entiende lo que digo. No digo que esté bien, lo que digo es que a veces el estrés competitivo en futbolistas marca una diferencia. Entonces quería consultarte vos cuál era tu opinión al respecto. Mira, nosotros tenemos, yo te puedo hablar desde la experiencia de los atletas de alto rendimiento que me tocó a mí, digamos, trabajar durante tantos años. Nosotros teníamos algunos atletas
que esperaban, pero ansiosamente, el momento de tener que competir, de tener que estar ahí en el Mundial o en un Juego Olímpico o en un Panamericano. ¿Por qué? Porque ellos estaban precisamente con todo el estado de ánimo muy arriba, como para decir, quiero este desafío, lo estoy buscando y trabajé para esto, y entonces tengo digamos, se llama el estado de ánimo porque hay estudios que se hacen precisamente del estado de ánimo, a ver cómo está el vigor en ese momento. Uno lo puede, digamos, el test, hay un test psicológico que se hace para saber cómo está en ese momento el atleta. Y Ok. había otros que tenían una semana antes de la competencia una lesión. Pero se solucionaba el problema de la lesión después que pasaba la competencia. No podían competir. En la competencia siguiente pasaba exactamente lo mismo. Entonces, cuando trabajábamos con los psicólogos, ellos decían que hay, por supuesto, lesiones casuales y lesiones causales. Precisamente cuando esos atletas, o en este caso sería el jugador de fútbol, que no está preparado, o sea, se prepara muy bien desde el punto de vista físico, se prepara 10 puntos para la competencia, pero en el momento de tener que afrontarla, o se lesiona o tiene algún inconveniente. Precisamente esas personas, esos deportistas necesitan el apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hablando de un todo, ¿no es cierto? No es simplemente una máquina humana que está lista para el entrenamiento físico, sino que también hay que contemplar la parte psicológica. Yo creo que ese estrés que vos estás hablando puede ser o positivo y lo favorece para la competencia y lo hace ser un vencedor, un ganador, o puede ser un estrés negativo y en ese caso entonces se perjudica o lesionándose o teniendo un mal rendimiento. En ese caso, cuando ustedes detectan ese tipo de cosas, ahí sí yo creo que se necesita la presencia del psicólogo deportivo para ayudarlos a pasar por ese trance. Perfecto. Gracias. Bien, muy bueno. Bien. A ver, ahí Guido. Hola, buenas tardes a todos. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué efectos, siguiendo la pregunta también de Rodri, qué efectos tiene el desarrollo o el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Siempre de acuerdo a la edad de los chicos, a nivel neural, a nivel muscular, articular y óseo? Y también quería consultarle, porque ahí cuando hablaban del ejercicio con propio peso, muchas veces creo, por lo que veo cuando trabajo con los chicos, que el propio peso quizás es demasiado para ellos. ¿Qué pasaría si yo trabajo con obviamente elementos, hay un montón, no voy a nombrar, pero trabajando lo que es la coordinación intramuscular, ¿sí? En los chicos, desde edades tempranas? ¿No es mejor trabajar con quizás elementos más livianitos que su propio peso para un mayor desarrollo a futuro y que puedan hacer bien el ejercicio? Gracias. Bien, mira, en relación a lo último que habías comentado, sí, yo me refería al trabajo con el propio peso a, por ejemplo, ejercicios de saltabilidad, ejercicios no de ponerle una pesa que tenga precisamente el mismo peso que el peso del chico, sino que ejercicios en los cuales él no está trabajando con ningún peso extra, sino que lo está haciendo haciendo elevar, por ejemplo, ante multisaltos o lo que fuera, su propio peso. A ese tipo de ejercicio yo me refería, no a trabajar con una barra, por ejemplo, que tenga, si pesa 50 kilos de barra, ¿no? No, obvio. Claro. Por eso está bien lo que vos decís y lo que estás haciendo. Y después, en cuanto a lo que sucede con el músculo va desarrollándose, pero evidentemente es toda una unidad músculo-tendinosa articular. Entonces, se desarrolla y mejora no solamente el músculo en sí, desde el sarcómero hacia adelante, todo el sistema neuromuscular, sino que empieza a recibir una mejor señal desde las motoneuronas alfa, ¿no es cierto? Y además, también hay una mejoría tanto en el componente, digamos, en serie como en paralelo. Es decir, estamos hablando que mejora el órgano tendinoso de Golgi, mejora
digamos, el tejido conectivo que rodea el músculo, o sea, lo que sería el endomisio, el perimicio, el epimicio, ¿no es cierto? Es decir, mejora como todo la estructura cuando uno empieza a desarrollar el tema de la fuerza. Ahora, también, por supuesto, que va a recibir, ustedes saben que el músculo recibe proteínas para poder mejorar la masa muscular. Nosotros recibimos, o sea, si queremos desarrollar la masa muscular, necesitamos proteínas. Entre ellos, la más importante es la leucina. La leucina precisamente es la que el músculo tiene una señal para la leucina, ¿no? Y entonces estimula un componente proteico que se llama mTOR. Cuando uno ingiere leucina y realiza un trabajo de fuerza, entonces se estimula el complejo proteico mTOR que va a terminar en el mejoramiento de la masa muscular, de la fuerza y de la fuerza. Entonces, por eso les decía que la alimentación también es importante cuando ustedes empiecen a trabajar la masa muscular con los chicos o con los jóvenes, digamos, de 12 años en adelante, cuando ya están en el tema del desarrollo puberal. Así que tienen, por un lado, el estímulo hormonal, por el otro lado tienen el estímulo proteico, y entonces todo eso hace que la unidad funcional, llámese músculo, tendino, en este caso tendinosa, y con el uso neuromuscular, con el uso de Golgi, etc., todo eso mejora. Es decir, no es que mejora por partes, mejora todo al mismo tiempo. ¿Se puede decir que se hipertrofia o estoy hablando, está mal dicho, digamos? Sí, se hipertrofia, claro. Va a haber una hipertrofia progresiva, o sea, va a haber un aumento de la tensión muscular y va a haber un aumento de la hipertrofia una vez que nosotros ya sabemos de que está la testosterona trabajando. Cuando la testosterona está empezando a trabajar en el desarrollo puberal, entonces ya sabemos que ahí podemos empezar con trabajos de cargas, porque sabemos que vamos a tener una respuesta a ese estímulo. Si lo hacemos a los 10 años no va a pasar nada. Mejora, ¿por qué uno dice que mejora la fuerza a los 10 años? Cuando yo fui amigo de un gran pediatra deportivo que fue Oded Baror, el doctor Oded Baror de la Universidad de Wingate, que fue el que desarrolló el Wingate Test, ¿no? La prueba que se hace en atletas. Bueno, Oded Baror decía que el desarrollo o el mejoramiento de la fuerza de los chicos a los 10 años no se debe precisamente al problema hormonal, sino al mejoramiento de todo el sistema nervioso, es decir, del sistema neuromuscular. Mejora la conexión, mejora lo que es la coordinación de ese músculo, y por eso ese músculo al trabajar mejor es similar a lo que podría llegar a ser un mejoramiento de la fuerza. Pero no es la fuerza la que aumenta por el hecho hormonal, sino por los neuromusculares. Perfecto, gracias. Muchas gracias. A ver, Gaby. Hola, buenas tardes a todos. Mi pregunta, un poco me quedé con eso último, es, teniendo en cuenta en edades tempranas que la fosfofructoquinasa no está desarrollada y capaz un entrenamiento aeróbico no es viable, no tiene resultados, y yo atribuyo también que el cansancio en el cuerpo humano no solo es por agotamiento de combustible, ya sea glucógeno o lo que use, o grasas en los chicos, sino también a todo el desperdicio que se arma en el sistema neuromuscular, que entonces la orden del cerebro le cuesta más llegar por una cuestión de todo lo que estuvo sucediendo. Mi pregunta es, teniendo en cuenta esto, si es mejor para mejorar la capacidad física en un niño, en vez de trabajar contenidos aeróbicos, trabajar en la técnica propiamente para que ese estímulo neuromuscular sea más aceitado, sea más automatizado, por así decirlo, y que el chico se canse menos porque el estímulo llega a destino de una forma más natural. Entonces, si no puedo trabajar lo aeróbico, trabajo lo neuromuscular, trabajo el estímulo de la técnica, mi pregunta es si el chico va a tener más capacidad, por así decirlo, aeróbica, por tener una mejor técnica. ¿Sí? Mi pregunta es esa, si me conviene trabajar la técnica para que el estímulo sea más automatizado y el chico se canse menos. Okay. Sí, mira, las causas de fatiga, como vos bien decís, por supuesto que habría que
tendríamos que hablar mucho tiempo para hablar solamente de fatiga, ¿no? Por las causas que hay, las distintas causas de fatiga que hay que se observan en un deportista. Y desde ya que a veces la fatiga es central, o sea, que proviene del sistema nervioso, o sea, del cerebro, por los neurotransmisores como la serotonina, por ejemplo, que son los que producen fatiga. Ahora, en el caso de yo cuando te decía de la fosfoglucoquinasa es una enzima, pero del metabolismo anaeróbico, no aeróbico. O sea que lo que pasa es que ahora, ustedes vieron que ahora la denominación no es anaeróbica. Ustedes saben que ahora se habla de no aeróbico o aeróbico, porque simplemente nosotros no somos anaeróbicos. Si nos metemos dentro de un lugar donde no hay oxígeno, nos morimos. Entonces, el organismo tiene, o sea, o trabaja o lo utiliza o no lo utiliza, pero nunca entra en un estado de anaerobiosis. Entonces, pero la enzima de la glucólisis, que sería, o sea, si hablamos de glucólisis, tenemos que hablar de glucólisis rápida y glucólisis lenta. La glucólisis lenta tiene que ver con la parte aeróbica, y la glucólisis rápida tiene que ver con la tradicionalmente conocida como anaeróbica, ¿no? Porque, en fin, tendríamos que hablar aparte de este tema. Entonces, cuando el chico puede trabajar en forma intermitente la parte aeróbica, por supuesto no estoy hablando de chicos de 7 años, con mucho sentido no tiene. Estamos hablando de chicos entre 11 y 12 años, donde uno puede trabajar estas cualidades, y no precisamente, a lo mejor, para mejorar esa cualidad, y ya va a tener tiempo para mejorarla, sino, vos bien lo decís, que tenemos que trabajar más a veces con la técnica, porque trabajando entonces con la parte de con la técnica, estamos de alguna manera haciéndolo más económico, y por eso, al ser más económico, de esa manera estamos mejorando una cualidad, aunque todavía no esté desarrollado el sistema enzimático. Pero sí, está bien, tu postura es correcta. Yo creo que lo que estás diciendo es bien práctico como para hacer, pero los trabajos intermitentes en la parte aeróbica la pueden hacer, porque no es lo anaeróbico a lo que yo me refería. Ok, muchas gracias. Perdón, además, hoy en día se está teniendo muy en consideración lo que es la eficiencia biomecánica, la técnica de carrera, y que los chicos aprendan patrones de movimiento correctos, más allá del deporte que hagan, porque el deporte puede ser running, o puede ser jugar al fútbol, o hacer otro deporte, gimnasia, lo que sea, pero sí utilizar el tiempo que tenemos los profes, que es acotado en relación a todo lo que queremos enseñar a los chicos, más allá del nivel que tengamos. Si es recreativo lo vemos 2 veces por semana, y si es por ahí al rendimiento a futuro lo vemos 4 veces por semana, pero siempre nos falta tiempo. Está bueno sí trabajar los patrones de movimiento correctos y específicos, más allá de que después se pueda desarrollar la parte convencional física. Pero también hay que tener en cuenta ese concepto también. Bueno, a propósito de lo que decís, yo estuve en Bavaria, en Alemania, y vi cómo trabajan, por ejemplo, con los chicos. Los hacen correr en una cinta, chicos de 9, 10 años, los hacen correr una cinta, y al comienzo el chico es incoordinado, tiene miedo a la cinta, etc. En la medida en que le enseñan el gesto, cómo correr, entonces ese chico se hace, en pocas semanas, logra una habilidad impresionante. ¿Por qué? Porque mejora la mecánica de carrera. Claro. Entonces les enseñan la mecánica de carrera sin necesidad, utilizando una cinta, pero sin necesidad de que eso sea un entrenamiento. Claro, y hablando en el fútbol o en la parte deportiva, y perdón que sea tan específico porque es lo que más o menos nos engloba a todos los que estamos acá, en el fútbol los jugadores no siempre corren lineal, sino que tienen cambio de dirección, cambio de sentido, aceleración, desaceleración, y todo eso es producto en lo que les genera fatiga. Incluso al jugador de elite le genera fatiga todas esas acciones neuromusculares. Entonces, si de chico tiene incorporados los movimientos idóneos y correctos, probablemente sea más económico en el futuro deportista de elite, aunque muy pocos lleguen al alto rendimiento, lógicamente, ¿no? Seguro. Bueno, ¿quién quiere seguir una pregunta más? ¿Tenemos a alguien? ¿Alguien que quiere aportar algo? Yo si no tengo una pregunta, Mauro. Sí. Yo quería, Néstor, preguntarte por la experiencia con Maradona. Que bueno, ahí me hablaste por privado que estuviste con él, y bueno, preguntarte un poco cómo es él, cómo fue la experiencia deportiva, en fin.
todo lo que sea Maradona nos pone la piel de gallina. No sé si a todos nos pasa, pero A mí sí. nos pone la piel de gallina a los futboleros. No sé si vos también, Néstor, bueno, vos conviviste con él. Sí, yo trabajé con Diego gracias a que Fernando Signorini me presentó, bueno, me pidió para que yo lo trabajara antes del Mundial, del famoso Mundial de Estados Unidos, donde le dio positivo el doping. Nosotros trabajamos 3 meses, no, más de 3 meses. Trabajamos prácticamente 5 o 6 meses. Era increíble lo que habíamos hecho, porque Diego no estaba en buenas condiciones, entonces hicimos un trabajo, yo me lo llevé al CENAR, porque ahí pensé que si se sentía contagiado por los demás atletas, le iba a ayudar. Pero él fue el que contagió a los atletas, porque nunca vi entrenar a los atletas tanto como cuando iba Diego, ¿no? Diego iba todos los días, llegábamos a las 8:15 de la mañana, después que él dejaba a sus hijas en el colegio, y trabajábamos hasta las 12. Con él yo le había puesto 5 profesores para que trabajaran de distintas cualidades, ¿no? Tanto Marcelo Cardey, como estaba Vilar Mijana, que hoy es el preparador físico de Vélez, o estaba en Vélez hasta hace poquito con Heinze, un gran preparador físico y una gran persona, igual que Marcelo Cardey. Bueno, y estaba Hernán Puerta, en fin. Había puesto 5 Guillones, que es un especialista en la parte de fuerza. Bueno, y trabajábamos. Entonces, después a las 12 salía a almorzar, volvía a las 3 de la tarde hasta las 5:30. Todos los días. El único día que no trabajaba era, por supuesto, el sábado y domingo, pero él aprovechaba para hacer algún partido de fútbol. Así que, por supuesto que yo también me entreveraba en los partidos de fútbol que se hacían en el CENAR, donde no podía perder la oportunidad de estar al lado de semejante monstruo, ¿no? Entonces, estaba impecable y realmente fue así hasta que sucedió lo que sucedió de otro descerebrado que le dio una sustancia que estaba prohibida y que pensó que si la compraba en un lugar, en el supermercado, no tenía ningún drama. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las efedrinas en ese momento eran toleradas, se permitía, por ejemplo, en el fútbol americano, en el básquetbol, en el hockey, o sea, no tenía ningún problema. Pero la FIFA se manejaba con la lista de sustancias prohibidas del Comité Olímpico Internacional. Diego entrenaba de tal manera que en 1 mes y medio aproximadamente consiguió lo que a veces llevaba 3 meses para trabajar con cualquier otro deportista. Pero además, en forma recreativa, yo le hacía cambiar a veces el deporte. Entonces un día lo poníamos en box y entrenaba con los boxeadores, y el entrenador de box, que era un cubano, me decía, pero yo no entiendo cómo Diego, dice, aprende lo que yo le estoy diciendo en este momento, lo está ejecutando en el ring, y a mí a los jugadores me lleva 15 días, 20 días para que aprendan. O si no, cuando lo llevaban a la cama elástica, y en la cama elástica saltaba de una, ¿no? Y el técnico, el entrenador nacional, decía, pero es increíble la coordinación que tiene este tipo. O, por ejemplo, de ir a patear, a jugar al básquetbol, y cuando se cansaba de meterla con la mano, la pateaba con el pie. O sea que ese es el Diego, digamos, que yo conocí, que había alcanzado después de un esfuerzo grande, un trabajo impresionante. Bueno, después tuve la suerte también de acompañarlo al Al-Wasal, en Emiratos Árabes. Estuve como médico del equipo del Al-Wasal y como médico de Fujairah. Y ahí, bueno, ahí trabajamos duro. Yo trabajé mucho con los jugadores. Imagínense que trabajamos con 40 grados de temperatura, 45 grados de temperatura, no menos de 35 grados. Pero bueno, los árabes están acostumbrados. Y yo hice un trabajo muy lindo relacionado con el té de sudor, para después aplicarlo también acá, con otros deportes. Así que la experiencia conmigo, con Diego, fue muy buena, siempre fue muy buena, porque, bueno, verlo y verlo bien, lamentablemente no cuando está mal, sino cuando está bien, bueno, es realmente una alegría, ¿no? Estuvimos en Holanda y no se imaginan las cosas. Nadie sabía que habíamos llegado
para una pretemporada y a los 48 horas no se podía entrar al hotel porque había más de 200 personas esperándolo, que habían aparecido, no se sabía de dónde, porque sabían que Diego estaba ahí. Ese es Diego. Gracias, Néstor, por contestar. Rodri, Néstor, a nosotros los profes nos toca entrenar a los talentosos como Diego, que además se inspiran por el liderazgo que tienen, y a los que no son tan talentosos como quien les habla, por ejemplo, y por eso nos dedicamos a ser profe, ¿no? Pero creo que lo que está, el secreto de cada uno de nosotros que estamos en esta capacitación es justamente hacer mejorar a todos, más allá del ámbito que nos toque trabajar, que es escolar, recreativo, deportivo, formativo, o mismo de alto rendimiento. Así que talento hay, el tema es que hay que buscarlo y hay que estimularlo lo mejor posible, ¿vale? Néstor, perdón, quedan 2 minutos y bueno, se nos va el tiempo. Hay 2 colegas que están en esta reunión. Bueno, uno es Gastón Ramondino, que trabaja en Primera División, y Juan Pablo, que es el coordinador de inferiores de Acasuso. Ellos querían preguntarte, me parece que el tiempo no nos da, ¿les puedo pasar tu mail para que te escriban? En tal caso, sí, con mucho gusto. Dale, Sí, les paso tu mail para que se contacten y puedan hacerte las preguntas correspondientes, porque no queda nada de tiempo. Así que bueno. Bueno, y después, hace una cosa, Rodrigo. Mi presentación, si la quieren, pedísela a Mari, para que Mari te la pase, y después vos se la transmitís, si les interesa, la pueden tener. Perfecto. Bien, así bien, se quedan con la presentación. Mismo la gente de Acasuso se la podemos pasar a Juan Pablo por si le interesa también compartirla con los profes, ¿verdad? Perfecto. Dale. Perfecto. Bueno, Néstor, yo te saludo, así después cierra Rodri, que es el hospedador oficial de la reunión. Gracias en nombre de todos los profes. También gracias a los profes por participar y por tener las ganas y el tiempo de compartir tus experiencias. O un poquito de todo lo que sabes. Así que te agradezco mucho, Néstor, de corazón. Espero que a vos también te sirva y te hayas pasado lindo con nosotros. Sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Néstor, gracias, y estaría bueno si seguimos en contacto. Te escribo por mail. Te escribo por mail. ¿Cómo no? Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Cualquier cosa, entonces, acuérdense el mail por el DR Néstor Lentini. Perfecto. Y en Instagram, bueno, voy a estar también con @Néstor Lentini, que con Mari vamos a ir subiendo cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches.